Hola, buenos días. Que tu palabra, Señor, nos ayude a preparar tu camino. La liturgia de la palabra de hoy, el segundo domingo de Adviento, nos propone, por ejemplo, la lectura del profeta Isaías como primera lectura y el capítulo primero de San Marcos como la lectura del Evangelio. Cabe decir de la primera lectura, que está tomada del capítulo 40 de Isaías, que abre la segunda parte del libro del profeta conocida como Deutero Isaías, y comienza con las palabras «Consolad, consolad a mi pueblo», lo que ha dado lugar a que esta sección del libro sea conocida como el libro de la consolación de Israel, pues la idea del consuelo está presente de forma predominante. Para entender bien lo que encierra la idea del consuelo hay que situarse en el contexto histórico. En el año 597 a.C., bajo el reinado de Joaquín, Nabucodonosor toma Jerusalén y deporta a los judíos a Babilonia. A partir del año 550 a.C., las victorias de Ciro, constituido rey de persas y medos, hacen tambalearse el imperio babilónico, y en el año 538 promulga el edicto por el que autoriza la vuelta de los judíos a su tierra, y en este contexto es cuando se pronuncia este anuncio de liberación del profeta Isaías. El anuncio se abre con la repetición enfática del verbo consolad, que en el modo de hablar semítico es señal de la certeza del cumplimiento de lo que se anuncia. El profeta proclama como una verdad absoluta que la liberación de Israel está próxima. Lo que el profeta quiere decir es: consolad a mi pueblo porque ciertamente será liberado de su esclavitud. Es interesante notar que el profeta dice que ese anuncio hay que hacerlo hablando al corazón de Jerusalén, que es una expresión que en el Antiguo Testamento se usa para hablar del amor con que un esposo habla a su esposa o de cómo Yahvé habla a Israel, su esposa. El mensaje ha de llegar a Israel de modo que comprenda la hondura del amor que Dios siente por él, pero a la vez ha de ser proclamado en voz alta para que nadie se quede sin conocerlo. La buena noticia consiste en que se ha determinado que finalice su servidumbre. En realidad, el profeta utiliza la expresión milicia o servicio militar, que quedó acuñada como equivalente a trabajo duro, como la servidumbre o los trabajos forzados que Israel soportó en Egipto. Esa misma es la servidumbre que Israel sufre en Babilonia a causa de su pecado de infidelidad. Pero Dios ha perdonado su pecado e Israel ha satisfecho ya su culpa. Que el profeta diga que ha pagado el doble es una indicación de que ha pagado la pena impuesta a un ladrón. Y de repente el profeta anuncia, una voz grita: en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Para entender bien esta imagen hay que saber que se trata de una referencia a los caminos que había que preparar con motivo de las visitas triunfales que los reyes hacían a ciertas ciudades con motivo de sus victorias. En este contexto se trata del camino por el que Dios irá guiando a Israel, a su tierra, por el desierto desde Babilonia, en un nuevo éxodo. El encargado del anuncio es el alegre mensajero que, subido al monte, clama con voz poderosa y sin miedo: ahí está vuestro Dios, que llega con poder. La palabra mensajero o heraldo es la figura que se identifica con el que anunciaba a un padre la buena nueva del nacimiento de un hijo, o el que corría para anunciar la victoria del ejército sobre el enemigo. Aquí se trata del mensajero que anuncia la presencia victoriosa de Dios. Vayamos al Evangelio, porque nos presenta hoy la figura de Juan Bautista, San Juan Bautista, el heraldo de la buena noticia del Evangelio. En la presentación que San Marcos hace de Juan el Bautista hay varias cosas a destacar. En primer lugar, cita al profeta Malaquías, para identificarlo con el mensajero que anuncia la llegada del Mesías para que el pueblo le prepare el camino. En segundo lugar, cita también al profeta Isaías, y con ello San Marcos identifica a San Juan con la voz del heraldo, que en el desierto anuncia la buena nueva de la llegada del Mesías, para la cual hay que prepararse. El cambio en el texto traslada la preparación del camino al ámbito espiritual. La preparación es la del corazón con un cambio de actitudes, la conversión de la mente y la conversión del corazón. En el texto de San Marcos hay otra diferencia respecto al de Isaías.
San Marcos solo dice enderezad sus senderos, mientras que el profeta Isaías, en la lectura de hoy, habla de levantarse los valles, abajarse los montes y colinas, enderezarse lo torcido e igualarse lo escabroso. Aunque en el contexto histórico del profeta se trataba de los trabajos propios que había que hacer para abrir un camino en el desierto, es evidente que el anuncio recibe su interpretación más plena al darle una dimensión espiritual. La venida de Jesús, el Mesías, requiere ciertas disposiciones interiores. Para allanar el camino se necesita elevar los valles, es decir, que las situaciones de hundimiento, desolación, tristeza, desánimo, desesperanza, sean superados por la fortaleza, la resistencia, el ánimo, la esperanza. Abajar los montes o las colinas significa abandonar el orgullo, la soberbia, el exceso de ego, la vanidad, el mirar por encima del hombro, para vivir en la humildad, en la pequeñez, en el saberse poca cosa, en reconocerse débil. Enderezar lo torcido significa no estar instalado en la mentira, el engaño, la apariencia, la hipocresía, para vivir en la verdad, en la rectitud de conciencia, en la sinceridad. Igualar lo escabroso significa no dejarse arrastrar por la dureza, la intolerancia, el deseo del mal ajeno, para vivir en la suavidad de la caridad y la misericordia. El Adviento como camino de conversión es a la vez camino de interiorización para conocer todo lo que tiene que ser transformado. Varios detalles ponen de manifiesto que San Juan Bautista lleva una vida que lo asemeja a los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo a Elías. San Juan se retira al desierto, pues allí ha de constituirse el pueblo que se prepara para esperar la salvación de Dios. Elías ha de refugiarse en el desierto para escapar de los que le persiguen por predicar la fidelidad a Yahvé. San Juan viste una túnica de piel de camello ceñida con un cinturón de cuero, vestimenta que recuerda el manto peludo de los profetas, el manto que Elías echó sobre Eliseo y del que se decía que tenía un poder extraordinario. San Juan come en el desierto los alimentos que la providencia le proporciona como dones de la propia tierra, saltamontes y miel. La miel formaba parte de la dieta del Emmanuel. Elías también fue alimentado por Dios por medio de un cuervo que le traía una ración diaria de pan y carne. La vida de San Juan es como una acción profética que nos enseña a estar preparados para la llegada de Jesús. Que María, la Virgen humilde, mujer del Adviento, nos enseña a preparar la llegada de Cristo, su Hijo. Feliz domingo para todos. Amén.